Bienvenidos, estudiaremos las herramientas pluma y curvatura. Veremos cómo hacer trazados con segmentos rectos y curvos, cómo crear y usar las anclas, las líneas y los puntos de dirección, cómo editar el trazo mientras lo creamos y cómo usar la herramienta curvatura. Comenzamos. Un uso adecuado de Illustrator pasa siempre por el dominio de la herramienta de dibujo pluma. Es una herramienta muy versátil para el dibujo vectorial. Con ella podemos dibujar segmentos rectos o curvos, o transformarlos. Las características de su uso no son realmente difíciles de comprender. Digamos más bien que es una herramienta que requiere práctica. Se encuentra en este punto de la barra de herramientas y comencemos a dibujar con ella primero segmentos rectos. Para ello hacemos clic en el primer punto del segmento y clic en el segundo. Para esto no hemos concluido nuestro trazo. Si arrastramos el ratón, podemos crear segmentos de recta que estén unidos. Con control Z podemos deshacer el último trazo y volverlo a generar. Si pongo control Z consecutivamente, entonces podremos regresar sobre nuestro trazo y en su caso continuar. Para concluir un trazo podemos pulsar la tecla control, lo que convierte la herramienta de pluma temporalmente en una herramienta de selección directa y hacer clic fuera del trazo, con lo que el trazo queda concluido. Sin embargo, esto tiene otra implicación. Dibujemos acá abajo algo parecido. Si al pulsar la tecla control, la herramienta de pluma se convierte en una herramienta de selección directa, esto significa que si no suelto la tecla control, con esta misma herramienta podría regresar, hacer algunos ajustes arrastrando anclas o bien arrastrando segmentos y después, soltando la tecla control, podría continuar con mi trazo. Esta es la primera característica donde combinamos dibujo con edición de la herramienta pluma. Entonces decíamos que si pulso control y hago clic fuera, podría concluir el trazo. También podemos concluirlo cuando creamos una forma cerrada. Esto ocurre cuando unimos el último punto de ancla con el primero. Voy a eliminar estos trazos que están hechos más o menos al azar para hacer espacio y podamos ver otras características. La herramienta pluma también me sirve para hacer segmentos curvos. Podría hacer clic en el primer punto, clic en el segundo y antes de soltar el ratón, arrastro para darle curvatura al segmento. Para esto se generan líneas de dirección y puntos de dirección, que son los que estoy moviendo en este momento. El sentido de las líneas de dirección le dará entonces sentido a la curva. Suelto y puedo continuar otro segmento curvo. Esto se debe a que el ancla que he formado, ahí donde hice el primer clic, es un ancla de segmento curvo y por tanto para darle continuidad, el segundo se plantea como curvo también. Voy a concluir. Borremos. Simplemente para indicar otra posibilidad. Si vamos cobrando experiencia con la herramienta pluma, probablemente podamos darle también dirección y sentido al ancla desde que comenzamos a dibujar. Es decir, hago clic y arrastro. Y ahí tengo líneas de dirección. Con esto sé de antemano qué va a ocurrir con la curva. Va a formar una S. Como en este caso. Esto de nueva cuenta podríamos combinarlo con la tecla control y podríamos hacer ajustes ya no solo entonces sobre el ancla o sobre el segmento, sino también sobre las líneas de dirección. Hagamos un par de segmentos más.
simplemente para señalar lo siguiente. Si yo vuelvo sobre mi propio trazo con la herramienta pluma, hay que observar que junto al icono del cursor tenemos ahora un signo más. Esto significa que con la misma herramienta puedo añadir anclas sobre el trazo. Otra vez, sabemos que esas anclas podemos editarlas si pulso control. También puedo eliminar anclas, como en este caso, volviendo a hacer clic en ellas con la misma herramienta. Observa el signo menos que está junto al cursor. Y he eliminado el ancla, y todo siempre sin concluir mi trazo. Ahora bien, tengo aquí varios trazos curvos, pero ha quedado un par de trazos rectos. En este caso decimos que un ancla como esta es un ancla suavizada, toda vez que une trazos curvos, en tanto que esta ancla es más bien un ancla de vértice, toda vez que forma un ángulo con líneas rectas. Puedo transformar uno en otro si con la misma herramienta pulsamos la tecla Alt. El cursor cambia, puedo hacer clic en el ancla que en este caso es vértice y arrastrar para generar líneas de dirección. Y se genera una curva. Si pulsamos la tecla Alt y vuelvo a hacer clic en esa ancla, se convierte en un ancla de vértice. Y lo mismo puedo hacer con el resto, transformando la totalidad de mi trazo. De nueva cuenta voy a hacer Alt y esta que ahora es vértice la voy a volver a convertir en curva. Control y puedo arrastrarla o incluso editarla. De este modo voy teniendo control total sobre mi trazo. Veamos una última característica. Para ello voy a concluir este y vamos a volver a comenzar. Voy a crear un trazo curvo, más o menos así. Y el siguiente, para darle continuidad al ancla suavizada, hace una curva en este sentido. ¿Qué ocurre si necesito una curva hacia arriba? Porque voy a hacer una forma continua de curvas. Bueno, en estos casos entonces, observemos lo que ocurre si regreso mi cursor de herramienta pluma al punto de ancla. Ahora aparece un pequeño dibujo que forma que puede transformar esa ancla en un ancla de vértice. He hecho clic, puedo volver a hacer mi segundo punto y volver a arrastrar para generar otra vez una curva. De modo tal que no estoy limitado entonces a las formas predeterminadas de la herramienta, sino que tengo control sobre ellas. Voy a hacer otra vez clic para convertirlo en una ancla de vértice y voy terminando mi forma. De aquí puedo requerir probablemente algunos segmentos rectos. Y puedo combinar entonces segmentos rectos con segmentos de curva. Recapitulamos entonces. La herramienta pluma se puede combinar con la tecla control y se transforma en la herramienta de selección directa con la que podemos concluir el trazo o bien transformar algunos segmentos del trazo o las anclas o las líneas de dirección. También podemos combinarlo con la tecla Alt y convertir algunos segmentos suavizados en segmentos de vértice. O bien volver a hacer clic y arrastrar para convertirlos otra vez en segmentos de curva. También podemos regresar sobre nuestro trazo y añadir anclas o seleccionar algún ancla y eliminarla. Voy a eliminar estos trazos. Listo. Y tenemos una nueva herramienta en Illustrator Creative Cloud junto a la herramienta de pluma, que es la herramienta curvatura. Incluso los iconos son muy parecidos, prácticamente iguales. Sin embargo, en este caso la dinámica es ligeramente distinta. Hacemos clic,
Hacemos un segundo clic, arrastramos un poco y se genera la curva. La diferencia es que esta herramienta genera una curva que pasa exactamente por los puntos de ancla que yo vaya indicando. En este caso, no tenemos manejadores o líneas de dirección. Otra pequeña diferencia es que si volvemos con la herramienta sobre nuestro trazado, podemos añadir anclas. Pero, si señalamos un ancla, ahora no la elimina. La podemos sencillamente desplazar o modificar. Obviamente, para que la curva sea fiel a lo que queremos dibujar, tenemos que ir creando puntos de ancla en todos los puntos de inflexión. Mientras más puntos de ancla añadamos, obviamente se irá ajustando con mayor precisión a esa curva. Esto lo podemos comprobar si con esta herramienta intentamos dibujar un círculo. Hago clic en un primer punto cuadrante de un círculo imaginario, hago clic, arrastramos, después intentamos más o menos ubicar dónde quedaría el tercer punto cuadrante. Unimos el cuarto con el primero. Y con esta herramienta dibujaríamos un círculo o algo muy cercano a un círculo. Y con esto concluimos este video en donde hemos estudiado el uso de las herramientas pluma y curvatura. Ya sabes que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic. Si te ha gustado, no olvides darle like.